¿Por qué no evolucionamos si vivimos en un mundo 100% feliz? En otras palabras, ¿por qué es necesario vivir en un mundo un poco infeliz para evolucionar? Estas respuestas dependen de tu concepto del término felicidad. Entonces, ¿qué es la felicidad? Felicidad es satisfacer todas tus necesidades físicas y de supervivencia. O también esta felicidad incluye tomar en cuenta a los demás de manera empática. Como la felicidad impersonal que siente un bombero cuando logra rescatar a una familia entera de un edificio en llamas. Sin embargo, algunas personas se habrían sentido sumamente felices si la familia entera se hubiese quemado durante el incendio. En otras palabras, la felicidad pareciera tan relativa porque existirían hechos tanto positivos como negativos que la originarían. Sin embargo, a esto lo llamo la sana felicidad versus la falsa felicidad, por razones obvias, porque es absolutamente normal que el hecho de causar o permitir que se cause mal a otros seres humanos, a la naturaleza y a tu propio planeta, pueda ser considerado como una forma de felicidad. En tal caso, esa aparente felicidad es simplemente un placer momentáneo y aberrado que tiene su origen en el ego del individuo, que piensa y goza con el sufrimiento ajeno, pues él disfruta para sí mismo al tomarse como centro del mundo, en lugar de darle importancia al hecho de darle un beneficio altruista y de servicio a los demás. Ahora bien, ya que acabamos de definir los límites del concepto de felicidad, ¿cuál es la sana felicidad? Y responderé en base a mi experiencia, a mi investigación sobre el tema y a mi aprendizaje obtenido a través de mi amigo argentino y psicólogo transpersonal Jorge Raúl Holguín, quien es el creador de la técnica de psicointegración para integrar los roles del ego en el individuo. La sana o verdadera felicidad es aquella que alcanzas cuando logras tener la capacidad de confrontar un hecho o una experiencia en la vida, de modo que puedes manejarla. Imagina que tienes una bola pequeña de arcilla y tus manos son lo suficientemente grandes como para moldear esa arcilla y darle la forma que quieras. Ahora imagina que recibes una tonelada de arcilla y tus manos no saben qué hacer con tanta arcilla, ni sabes por dónde empezar para darle la forma deseada. Es demasiado por procesar y trabajar porque te sobrepasa. No puedes confrontar tanto a la vez y terminas muy abrumado. Entonces, ser feliz es ciertamente tu capacidad de confrontación ante los eventos de tu vida, que podrían abrumarte o no. Estos eventos no son necesariamente negativos o positivos, porque depende incluso del punto de vista de la persona que está experimentando. Tal vez a una persona le sea muy fácil hablar en público, pero quizás para otra persona le cueste demasiado confrontar este hecho por diversos motivos y al final termine llorando. Para algunas personas una simple brisa es un huracán categoría 5 del cual no se sentirá feliz, mientras que para otras personas será el suave aleteo feliz de una mariposa. Así que la felicidad todo depende de ti, si deseas ser feliz o no, es decir, si estás enfocado en confrontar y buscar soluciones en lugar de paralizarte, quejarte y estancarte eternamente. Quiero aclarar que confrontar no es enfrentar con rabia y a la defensiva ante todos, teniendo las emociones al máximo a cada momento de tu vida, no. Porque las emociones tienden a ser muy impulsivas, no piensan, no analizan y surgen a fuerza del corazón, más no de la mente. En otras palabras, piensa bien antes de actuar. Asimila bien por qué confrontas de manera inteligente una adversidad para hallar una solución en lugar de su destrucción, la cual puede no solamente afectarte a ti, sino a tus familiares y amigos si actúas de manera impulsiva. Entonces, ¿por qué necesitamos obstáculos para ser realmente felices? ¿Por qué sufrir puede ser el primer paso hacia la felicidad? Esta capacidad de confrontación la podemos ir desarrollando durante el transcurso de nuestra vida, porque ante cada aparente fracaso surge una nueva fuerza dentro de nosotros que nos impulsa a madurar y a considerar nuevas perspectivas. De hecho, existe un proverbio inmortal según el cual aquel boxeador que cae y se levanta es aún más fuerte que aquel boxeador que nunca ha caído. Claro, necesitabas tener tus momentos de aparente fracaso y tocar el fondo de tu humildad para reconsiderar las futuras maneras de proceder que podrías tener para resolver de una mejor manera aquello que no pudiste resolver al inicio. Y entender esto te hace más sabio. Entonces, tus aparentes caídas iniciales en realidad nunca fueron fracasos, sino los primeros pasos para hacerte
más enfocado, más fuerte y con mayor capacidad de respuesta futura. Tal vez has pensado que solo has vivido fracasos, pero son solamente experiencias, o mejor dicho, lecciones por aprender. Y cuando aprendes estas lecciones te haces realmente más sabio, de modo que cuando vuelves a vivir esa misma experiencia, suave o fuerte, estarás mejor preparado para confrontarla y solucionar lo necesario. Ahora bien, si nuestra capacidad de confrontación fuese una especie de regla para alcanzar la felicidad real, entonces, con respecto a otras personas, solo debes causar a los demás aquello que ellos puedan confrontar con facilidad, porque de lo contrario tú les estarías faltando el respeto. No vas a exigirle a una persona de 80 años a que registre un nuevo récord mundial en la maratón de las próximas Olimpiadas. No vas a exigirle obligadamente a una persona que confronte algo para lo cual aún no está preparada, porque la terminarás destruyendo e irrespetando. Tampoco vas a involucrar a alguna persona en una discusión tóxica en la cual se nota que no quiere participar, porque no puedes dar por sentado que esa persona sí quería participar en la discusión tóxica. Asimismo, en medio de las discusiones, hay gente que se ofende muy fácilmente por los insultos de los demás. Pero justamente esto ocurre porque las personas o la persona que se ofende no es capaz de confrontar el hecho de que las palabras solo tendrán el poder que le da esa persona en su mente. Porque si esa persona que se ofende quisiera, no le daría poder a las palabras y no tendría por qué ofenderse. Si tú dices, trágame tierra, pues la tierra no se abrirá y no te tragará. Solo será medio real si tú te lo crees más como una sugestión que como un hecho real. Y cuando entiendes que no debes darle poder a las palabras que te dicen, estás hallando una solución porque estás aprendiendo a confrontar. Y así empiezas a alejarte de las personas tóxicas o de la persona tóxica que te gritaba los insultos, en vez de enfrentarte y pelearte con más gritos e insultos con esa persona violenta. Por eso pienso que la felicidad no solamente es una capacidad de confrontación, sino una forma de sabiduría, porque es sanamente feliz aquel quien en su libre albedrío toma la sabia decisión de querer ser feliz y de ayudar a los demás a ser felices. Y para lograr esto, debes dejarte fluir. ¿Cómo dejarte fluir? Primero te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Mi amigo Jorge Raúl Holguín comentó lo siguiente: déjate fluir sin prejuicios de que te tilden de anormal. Claro, porque estás aceptándote tal cual eres y respetando tu propia opinión sin estar enjuiciándote a ti mismo, a la expectativa de lo que dirían los demás y a la aprobación de los demás. Simplemente déjate fluir. Intenta ser la gota del río que va en el sentido de tu propia naturaleza, no en contra de tu propia esencia, porque si vas en contra de tu propia esencia, entonces estás dejando de ser tú para ser otra persona o aparentar quién no eres por el solo hecho de intentar quedar bien con todos, que es algo que jamás ocurrirá. Queda bien contigo mismo, con tus pensamientos, con tus sanos juicios, sin enjuiciarte ni estar dudando a cada respiración si lo que estás por hacer o si lo que acabas de decir estuvo bien o mal. No hay nada malo en que tú seas y te expreses tal como eres, pues así fuiste creado en la naturaleza desde tu nacimiento y es tu esencia única que te caracteriza y que más nadie tiene. Eso te hace particular y te convierte en una obra de arte dentro del mismo lienzo creativo del universo, con todas sus leyes físicas y matemáticas. Además, si tienes una pasión que enciende tu alma, ya sea un arte, una disciplina, un pasatiempo o una causa moral altruista como la que tengo en este canal, nunca dejes de lado esa pasión. Esa chispa que sientes es un regalo único que le da sentido a tu vida y enriquece tu ser. Y si quieres mantener viva tu pasión, sin juzgarte ni limitarte, simplemente abraza tu pasión sin disculpa. El mundo está lleno de críticas y opiniones, pero recuerda que tu pasión es tuya. No necesitas justificar lo que amas ni explicar por qué lo haces. Tu entusiasmo y dedicación son razones suficientes. Por esa razón, sé amable contigo mismo. Evita caer en la trampa de ser tu crítico más duro. Autocrítica excesiva puede sofocar tu creatividad y bloquear tus ideas. En lugar de enfocarte en lo que podría salir mal, celebra cada pequeño logro y el simple hecho de dedicarte a lo que te gusta. En otras palabras, darte la oportunidad a ti mismo de ser imperfecto. Date esa oportunidad, pues la perfección no es el objetivo. En cambio,
El crecimiento y la expresión sí son el objetivo. Permítete cometer errores y aprende de ellos, porque recuerda lo que mencioné hace unos minutos. Cada paso, incluso tus tropiezos, forman parte del viaje hacia tu sabia maestría. También tienes la opción de ignorar las voces externas negativas, o si las escuchas, que estas no te afecten y que te resbalen al no darles poder. A menudo, los demás proyectan sus propias inseguridades o miedos. Si lo que amas no daña a nadie, sigue adelante, pero si lo que haces daña a otras personas, detente, porque hay algo mal y no estás contribuyendo con la sana felicidad, sino que probablemente estás alimentando tu propio ego. Esto te lo comento porque muchos de los grandes logros fueron alcanzados porque alguien decidió ignorar las dudas de otro. Acepta que eres único, tu singularidad, porque tu pasión, tal como la vives, es única. Incluso si muchas personas comparten un interés similar, tu enfoque, la manera en que transmites tus ideas y tu forma de expresarlas son exclusivamente tuyos y de nadie más. Eso tiene un valor incalculable que además te puede dar la oportunidad de inspirar a otros, porque al mantener tu pasión y permitirte ser tú mismo, puedes ser una luz para quienes también buscan el coraje para seguir sus propios intereses. En otras palabras, tu autenticidad puede motivar a otros a vivir de forma genuina. También visualiza tu impacto. Si tu pasión tiene el potencial de cambiar tu vida y la vida de otros, quizá inspires, eduques o simplemente traigas alegría al mundo, ese impacto, aunque pequeño, es también invaluable. Todo esto que he mencionado en este video, desde nuestra capacidad de confrontación, dejarte a ti mismo fluir como pluma en el aire y tener empatía con los demás, poniéndonos en su lugar y no involucrarla en situaciones a otras personas, ¿no? En situaciones donde no pueden confrontar por una u otra razón, forman parte del respeto y del camino hacia la felicidad real. La sana felicidad, donde no nos estamos colocando como centro del mundo. Se puede tener dinero infinito, comida infinita, 5 maestrías universitarias, 10 propiedades, carros de lujo, ropa de marca y viajes de placer infinito, pero son cosas que quizás solo te cubran tu cuota de necesidades o de placer de manera temporal. O sea, tampoco necesitamos ser dueños de una mina de oro para comer bien. Lo que te quiero decir es que no seas esclavo de lo que no es realmente importante, pues hay cosas más importantes que te darán mayor felicidad que todo el dinero del mundo, como una buena relación con tus familiares, tu pareja, tus hermanos, tus amigos, tus padres, tus hijos, lo cual no tiene ni tendrá nunca un precio. Al contrario, siéntete libre para ser feliz, no te conviertas en tu propio obstáculo, confronta inteligentemente y no enfrentes como cavernícola. También dale espacio a tu pasión y confía en que es una parte esencial de lo que eres. Mantente firme en tu camino sin causarle daño moral a nadie, porque al honrar tus intereses y tus capacidades creativas, también te honras a ti mismo como individuo único, y así otros incluso podrían verse inspirados por ti. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial del video, ¿qué es la felicidad? En pocas palabras, la felicidad es todo esto que te he contado, y solo alcanzamos esta felicidad cuando, luego de haber sufrido y tomado conciencia de que existe un camino mejor que el sufrimiento, nos hemos levantado para hacernos más fuertes y más sabios, compartiendo esta sabiduría con las personas que amamos e incluso con aquellos que no conocemos. Por eso nosotros, para evolucionar como seres analíticos que piensan y sienten, como seres empáticos, necesitamos una dosis de, digamos, no de sufrimiento, sino de obstáculos pequeños, medianos y grandes, que son como lecciones de vida, y que en la medida en que vamos aprendiendo y superando, nuestro espíritu se fortalece al no evadir más, y nuestra conciencia y moral aumenta porque asumimos nuevos compromisos. Por eso es necesario que nuestro mundo no sea un mundo feliz al 100%, porque si todo fuese color de rosa infinita para todos, viviríamos una falsa felicidad basada en el no aprendizaje. Pero nuestro mundo, al ser un mundo tan imperfecto, es un lugar donde siempre vamos a encontrar la oportunidad de hacer mejoras para bien, para la sana felicidad y para la evolución. Y por eso cada queja que das en tus fracasos es un obstáculo que tú mismo te colocas para solucionar tu problema y aprender la lección. Así que la solución siempre está en ti. Solo enfócate y confronta un poco más cada día sin temor a los tropiezos, que más valdrá el resultado final de tu travesía que la duda o que las dudas por nunca haber caminado tu propio camino. Déjame tu comentario abajo si has invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.